Grabar, estamos grabando. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Bueno, bien, dentro de los microorganismos que son autótrofos, dijimos que la definición de autótrofo es que pudieran utilizar como fuente de carbono dióxido de carbono, y lo que típicamente uno conoce de estos microorganismos que son autótrofos es que llevan adelante un ciclo que ustedes vieron en clase que se llama el ciclo de Calvin-Benson, ¿no? Que es un ciclo que permite, a través de una enzima que se llama Rubisco, permite capturar dióxido de carbono en la atmósfera y transformarlo en un compuesto orgánico. Ese ciclo de Calvin-Benson es el que utilizan muchos de los organismos que hacen fotosíntesis que ustedes conocen, en particular las plantas. Y también ese mismo ciclo lo utilizan otros microorganismos, como las algas y algunas bacterias, como las cianobacterias. Todas utilizan el ciclo de Calvin para fijar dióxido de carbono. Pero si quieren un poco más de detalle, no es la única forma que existe en la naturaleza de fijar dióxido de carbono. Hay otras alternativas al ciclo de Calvin. Hay microorganismos que son autótrofos, porque pueden vivir utilizando como fuente de carbono CO2 de la atmósfera, y utilizan otras formas de fijar ese dióxido de carbono. Acá les puse 3 ejemplos. No voy a entrar en detalles porque sinceramente no los conozco, no los conozco como para explicarlos, pero tengan en cuenta que no es la única forma. Hay otras bacterias, las bacterias verdes, que hacen esto, que es sí lo conozco porque es ustedes también lo conocen, es el ciclo de Krebs, ¿no? El del ácido cítrico es el ciclo de Krebs, que es parte de la respiración. Solamente que para fijar dióxido de carbono, estos microorganismos lo que hacen es hacer este ciclo, pero al revés. ¿Sí? Invierten el ciclo de Krebs y a partir de eso pueden fijar CO2. Fíjense cómo acá, en todo el ciclo, pero acá fíjense cómo hay una molécula de CO2 que se va a transformar en una molécula de un compuesto orgánico, que está unido a otro carbono. Entonces, esta forma, estos microorganismos tienen la particularidad de poder hacer el ciclo de Krebs al revés y utilizar eso para fijar CO2. No hacen ciclo de Calvin, pero son autótrofos haciendo esto. Y acá tienen otras versiones diferentes de caminos que permiten fijar dióxido de carbono. Después, algunos de los microorganismos que ustedes estudiaron hacen fermentación, y fermentaciones hay de muchos tipos. Hay microorganismos que hacen fermentación alcohólica, que el producto es un alcohol, que de hecho este tipo de fermentación es importante en la industria del vino, de la cerveza, ¿no? Es lo que se utiliza para hacer eso. Yo tengo una diapositiva sobre este género que se llama Saccharomyces, o esta especie en concreta, Saccharomyces cerevisiae, que es la que normalmente se utiliza para poder fabricar vino o cerveza. Es un hongo, una levadura en particular. Las levaduras son hongos unicelulares y tiene la particularidad de poder hacer esta fermentación alcohólica. Después hay otros microorganismos que hacen otros tipos de fermentación, que son otros los productos. La fermentación láctica, la fermentación propiónica o butírica. El nombre tiene que ver con el producto que surge de esa fermentación. Bueno, esto por ahí, a alguno le tocó leer algo de esto, le tocó algún microorganismo que hiciera esto. Un poco la idea de lo que estoy diciendo es que ustedes saquen las dudas o planteen preguntas con respecto a lo que leyeron y no entendieron de lo que escribieron en sus trabajos, ¿no? Entonces, cuando yo voy nombrando estos temas y a ustedes les surge algo que les viene a la mente de lo que escribieron y dijeron esto no sé qué es, bueno, aprovechen el momento para hacer la pregunta o el comentario que quieran hacer. También algunos de ustedes les tocaron algunos microorganismos que hacían respiración aerobia o anaerobia. Una de las cosas que tenían que identificar era esto, ¿no? Cómo era el metabolismo energético del grupo de microorganismos que les tocó. Entonces, ustedes saben que la diferencia fundamental entre estos dos procesos de respiración siempre parte de un compuesto orgánico, como puede ser el piruvato o cualquier otro compuesto orgánico, y ese compuesto orgánico se descompone totalmente. La definición de respiración es esa, ¿no? Un compuesto orgánico se transforma en compuestos inorgánicos, totalmente, en dióxido de carbono y agua.
En la fermentación no ocurre eso, ¿no? En la fermentación parto de un compuesto orgánico, como puede ser la glucosa, y llego a otro compuesto orgánico, como puede ser el etanol, o como puede ser el ácido láctico, como puede ser el ácido acético. Pero no hay una descomposición total, ¿no? La fermentación es un proceso de descomposición parcial. La respiración es un proceso de descomposición total, donde se parte de un compuesto orgánico y se llega a compuestos inorgánicos. La diferencia entre la aerobia y la anaerobia es quién es el aceptor final de la cadena de transporte de electrones que ustedes han visto, ¿no? En un caso es el oxígeno, en la aerobia, en la anaerobia es otra molécula diferente del oxígeno. Entonces, hay grupos de microorganismos en los cuales esa molécula es el sulfato, algunos otros es el hierro, algunos es el nitrato. El proceso en sí mismo es idéntico al de la respiración anaerobia, pero cambia ese aceptor final de electrones. Acá tienen algunos ejemplos de respiraciones anaeróbicas en procariotas. Y es el aceptor de electrones y en qué se transforma, ¿no? El primero está puesto acá en respiración anaeróbica, pero en realidad este es un proceso de litotrofia, ¿no? En realidad, este en particular es un proceso de litotrofia, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero como les dije, algunos clasifican a la litotrofia como un ejemplo de respiración. Yo no me gusta mucho eso, pero en algunos libros lo van a encontrar así. Bueno, y después, bueno, sí, algunos les tocaron ejemplos de litótrofos, como puede ser las bacterias que nitrificantes o las bacterias que oxidan azufre. Los litótrofos, a diferencia de los quimio-organótrofos, obtienen energía de un compuesto inorgánico, ¿sí? En este caso puede ser el amoníaco, o puede ser el nitrito, o puede ser el dióxido de... esto es el ácido sulfídrico, ¿no? Me está sacando la nariz. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, y a algunos también les puede haber tocado un microorganismo que hiciera fotosíntesis. Nosotros vimos que había dos grandes tipos de fotosíntesis, las que producían oxígeno y las que no producían oxígeno. Las que producen oxígeno se llaman oxigénicas y las que no producen oxígeno o anoxígenas. Las más comunes para nosotros, obviamente, son las que producen oxígeno, porque son las que hacen la fotosíntesis que hacen las plantas, y también hacen las algas y las cianobacterias. Y la fotosíntesis anoxigénica es propia de un grupo de microorganismos específicos, como pueden ser las bacterias púrpuras o las bacterias verdes. En ese caso, el aceptor de electrones final, en lugar de ser el dador de electrones, en ese caso, en lugar de ser el agua, que se transforma en el oxígeno, al donar los electrones se transforma en oxígeno, es otro, el dador de electrones diferente, como puede ser el ácido sulfídrico o algún otro. Entonces, algunos de los microorganismos que a ustedes les tocaron tienen que ver con esto, ¿no? Con distintas formas de hacer fotosíntesis. Este es un problema que suele aparecer en los finales. En realidad en los parciales, no en los finales. Y me gustaría que lo hiciéramos, que lo pensaran. Lo que están viendo son una serie de reacciones, ¿no? Hay una primera reacción, segunda, tercera, cuarta, cinco reacciones. Y lo que les pido es que identifiquen a qué corresponden cada una de estas reacciones. ¿Cómo tienen que pensar este problema? Lo que ustedes necesitan saber es, bueno, la respiración parte siempre de un compuesto orgánico. Esa es una cosa importante. Otra cosa importante es, los litótrofos obtienen energía de compuestos inorgánicos. Otra cosa importante, en la respiración anaerobia, el aceptor final de electrones es una molécula diferente del oxígeno. Otra cosa importante, en la fermentación, parto de un compuesto orgánico y llego a otro compuesto orgánico, porque no hay una descomposición total de la materia orgánica. En la fotosíntesis oxigénica produzco oxígeno.
En la fotosíntesis anoxigénica no produzco oxígeno. Bueno, con todo eso, con toda esa información, ustedes pueden decirme a qué corresponde cada reacción. Creo que la anteúltima es una fermentación, ¿no? ¿Qué? Estás partiendo de eso. De un compuesto orgánico y tenés otro orgánico y dióxido de carbono. Perfecto. Esto es una fermentación láctica, de hecho. Y está muy bien, es un compuesto orgánico y llego a otro compuesto, no es una fermentación láctica, es una fermentación alcohólica, perdón. Pero lo importante es, como vos dijiste, es que diferenciaste que acá había un compuesto orgánico y acá había un compuesto orgánico. También podrías, bueno, estas dos cosas, esto es lo fundamental, lo que vos dijiste. Partir de un compuesto orgánico y llegar a un compuesto orgánico, esta es la fermentación, efectivamente. ¿Quién me dice otra? Profe, la última puede ser fotosíntesis oxigénica. Si es fotosíntesis, el oxígeno no puede estar de este lado, porque el oxígeno es un producto de la fotosíntesis, no un sustrato. El oxígeno en la fotosíntesis tiene que estar de este lado. Es la tercera, claro. Entonces, en la tercera parto de agua y dióxido de carbono, llego a glucosa, esta es la fórmula química de la glucosa, y oxígeno. Esta es fotosíntesis oxigénica, porque liberé oxígeno. Bueno, ya tenemos estas dos. ¿Quién me dice otra? La primera, la segunda o la última faltan. La primera no es respiración aerobia. ¿Por qué? Porque libera el sulfuro. No, fíjate esto, lo que tenés que fijarte es cuál es el producto. Tu producto es glucosa. ¿Sí? Estás consumiendo dióxido de carbono, estás tomando dióxido de carbono del aire y estás produciendo un compuesto orgánico. ¿Qué proceso puede hacer eso? Fíjate el de abajo, este de acá. Estás tomando dióxido de carbono de la atmósfera y estás produciendo un compuesto orgánico. ¿Qué proceso puede hacer eso? Fotosíntesis anoxigénica, porque no hay oxígeno. Esta es la fotosíntesis anoxigénica y se dan cuenta porque parto de una molécula de CO2, carbono orgánico, y llego a un compuesto orgánico. Y como no produzco oxígeno, como no veo oxígeno de este lado, entonces digo es una fotosíntesis anoxigénica. ¿Sí? El dador de electrones, en lugar de ser el agua, como lo es en la fotosíntesis oxigénica, es un compuesto inorgánico diferente, en este caso el ácido sulfídrico, que se transforma en azufre elemental. ¿Sí? Me falta definir esta y esta, la segunda y la última. La última puede ser litotrofía. ¿Por qué? Porque parte de un compuesto inorgánico. Perfecto. Ahí es litotrofía porque parto de un compuesto inorgánico. Bueno, eso sería y tiene que haber eso, es una oxidación, ¿no? Si quieren podemos ver qué le pasa al nitrógeno que está en esta molécula amoníaco y esta que está en esta del nitrito. Este nitrógeno, acá hay una oxidación, ¿no? El nitrógeno, ¿cuál es la valencia del nitrógeno acá? Y el hidrógeno tiene valencia de... no, más uno no, porque el hidrógeno, en este caso el hidrógeno tenía valencia más 1, o sea, acá tengo más 4, el nitrógeno tenía que ser menos 4. Y acá pasó de menos 4 a ser, acá el oxígeno tiene menos 2, sería menos 4, acá pasaría a 4. Entonces pasó de menos 4 a 4, quiere decir que cedió electrones. Para pasar de menos 4 a 4 tuvo que ceder electrones. Y si cedió electrones quiere decir que se oxidó. ¿Está bien? Entonces, este es un litótrofo. Y la que me queda, por descarte, tiene que ser que igual es fácil, es la respiración aerobia. ¿Cómo me doy cuenta? Primero, porque tengo glucosa, un compuesto orgánico, y llego a CO2. Tengo una descomposición total, entonces sé que es una respiración, y sé que es aeróbica porque requiero la presencia de oxígeno y formo agua. Entonces, esa es respiración aeróbica. Bueno, ténganlo en cuenta para tenerlo presente. Otra de las cuestiones que ustedes vieron seguramente cuando estuvieron haciendo sus trabajos es que había algunos casos que hablaban sobre extremófilos, ¿no? Los extremófilos son esos organismos, en este caso son microorganismos, porque estamos hablando de eso en esta materia, que viven en condiciones extremas. ¿Extremas de qué? Bueno, puede ser distintas cosas.
tengo extremófilos de temperatura, que viven a temperaturas muy altas, que los llamo hipertermófilos, o que viven a temperaturas muy bajas, que los llamo psicrófilos, o tengo microorganismos que viven a pHs muy ácidos, que los llamo acidófilos, o muy alcalinos, o tengo microorganismos que viven en ambientes donde la concentración de sal es muy alta. Los talígrados eran esos microorganismos que vivían hasta en la luna, ¿no? ¿Cómo me dijiste que era? Talígrado. Mira, me suena a microorganismos que tienen que ver con la presión. En la luna no viven microorganismos. Hasta donde yo sé no hay nada vivo. En todo caso habrá fósiles, si en algún momento hubo vida, pero no hay vida registrada en el presente. Lo que vos decís me suena a organismos, pero me suena así porque me vino a la mente, hay que corroborarlo, pero organismos que viven a una presión muy alta, por ejemplo en el fondo del océano. No, profe, yo trabajé en un museo tardígrado, es el microorganismo. Este cosito. Y soporta radiaciones. Radiaciones, o sea, bueno. Vino viajando en un satélite o algo así. Entonces sería de estos, radioresistente. Pero vos me estás diciendo el nombre, pensé que me decías una denominación, vos me estás diciendo el nombre de una especie. Creo que sí. El cosito. Sí, el nombre del cosito. Sí, tardígrado se llama. El nombre de un microorganismo me estaba diciendo, yo pensé que me estabas hablando de esto. También puede ser, o sea, sería un microorganismo radioresistente, que soporta radiación, ¿no? Yo tengo un ejemplo de este microorganismo que también es un extremófilo de radioresistente, que soporta mucha radiación, ¿no? Como hay en el espacio exterior. No hay También atmósfera. Internet dice que pueden sobrevivir en el vacío del espacio y en temperaturas extremas. Sí, yo me acuerdo de algo de eso, sí, no me acuerdo cuánto, pero... Está bien. Creo que habían sobrevivido todas las extinciones también. Puede ser, sí. Puede ser que en general todos estos que están acá son extremadamente resistentes, ¿no? Porque pueden vivir en condiciones muy, muy inhóspitas y viven en lugares también que están, digamos, de alguna manera son bastante constantes en el fondo del océano, en la profundidad, donde pueden pasar cosas en la superficie, pero ahí cambia poco el ambiente, así que puede ser que hayan persistido durante mucho tiempo. En fin, esto les tocó, ¿no? Algunos les tocaron algunos ejemplos acá tienen organismos representativos de todas esas extremos, y acá los lugares donde los pueden encontrar, ¿no? Y después también, por ahí en las descripciones que tuvieron de los microorganismos, se hablaba de esto, ¿no? De cómo era su relación con el oxígeno. Yo les dije que en general la relación con el oxígeno, que las tres categorías más simples son los aerobios estrictos, que pueden vivir solo en presencia del oxígeno, los anaerobios estrictos, que no pueden vivir en presencia de oxígeno, y en el medio tenemos distintas. Acá hay, por ejemplo, 3 en el medio. Depende de donde lean el libro, por ahí esto las combinan en 1 o en 2, eso puede variar. Pero lo importante es que todas estas categorías, estas relaciones con el oxígeno, tienen que ver con la presencia en esos microorganismos o ausencia en esos microorganismos de determinadas enzimas, como la catalasa, la superóxido dimutasa o la peroxidasa, que son enzimas que tienen como función destruir algunos compuestos que se forman cuando hay oxígeno. Entonces, desde ya que si un microorganismo puede vivir en presencia de oxígeno, tiene que tener estas enzimas, si no, no puede hacerlo. O tiene que tenerla en alta concentración, ¿no? Aquí tienen distintas opciones dependiendo de la concentración que tienen de estas enzimas. Bueno, también por ahí les tocó ver algo en lo que estuvieron revisando de la forma en que se reproducían estos microorganismos. La mayoría se reproducen por reproducción asexual, y el tipo de división más común que hay en los microorganismos es la fisión binaria, que es muy parecida a la mitosis, que quizás ustedes recuerden del secundario, y que vamos a ver en la segunda parte de la materia. Pero quizás ustedes vieron algo de esto. Algunos pocos microorganismos pueden tener algún
una especie de reproducción sexual, muy diferente a lo que puede ser la reproducción sexual en el mundo macro, pero donde hay una combinación de genes de dos seres vivos al fin y al cabo, ¿no? Eso también lo veremos en la segunda parte de la materia. Y también por ahí leyeron que, esto creo que no lo ha dado, no lo dio no, de esto no ha hablado Ana, porque creo que tengo que hablar yo en la segunda parte de la materia, pero hay también algunos tipos de división. Les dije la fisión binaria, pero las levaduras tienen un tipo de división que también es parecida, que se llama por gemación. Y además también por ahí les tocó ver que algunos de los microorganismos que estudiaron tienen la posibilidad de formar esporas. Es decir, las esporas son como cuerpos de resistencia. Algunos microorganismos tienen la posibilidad, cuando las condiciones ambientales no son buenas, porque hace mucho calor, hace mucho frío, falta alimento, falta oxígeno, lo que sea, pueden disparar un proceso de generación de espora, que el microorganismo se transforma en un cuerpo de resistencia que se llama espora, y pueden permanecer en forma de espora durante muchísimo tiempo, hasta que las condiciones del ambiente sean apropiadas y volver a formar un microorganismo activo en algún momento. Hay esporas que datan de muchísimo tiempo atrás y han logrado ser reactivadas, han logrado volverse a formar bacterias a partir de esas esporas. Bueno, y el proceso de esporulación es todo un tema en los libros de biología, de microbiología, hay toda una serie de etapas que tienen que seguir. Por ahí algo vemos en la segunda parte. Y después por ahí también se encontraron que en los microorganismos que estudiaron son importantes las relaciones que establecen con otros microorganismos, ¿no? Algunos por ahí tienen una relación de comensalismo, una relación de comensalismo donde un microorganismo se ve beneficiado y al otro ni le va ni le viene. O sea, la relación es neutra, sería usado con signos, sería una relación más cero, uno se beneficia, al otro no le pasa nada, o una relación donde ambos se benefician, que sería más, o una relación donde uno se beneficia y el otro se perjudica, que sería menos. Entonces, los microorganismos establecen relaciones con otros organismos, como puede ser el ser humano, o con otros microorganismos de este tipo, ¿sí? De interacciones de distinto tipo. Bueno, hasta ahí sería como toda la generalidad, como haciendo un pasaje por todo lo que podemos usar o encontrar cuando vamos a fuentes que describen microorganismos. Podemos encontrar todo ese tipo de información. Información morfológica, que habla si son cocos, bacilos, etcétera. Información funcional, que nos habla del metabolismo energético, el metabolismo de la fuente de carbono. Información de las relaciones que tienen otros seres vivos, si son simbiontes de otros seres vivos, si son comensalistas. Información sobre el tipo de reproducción que tienen, información sobre las condiciones ambientales que requieren para vivir. En fin, todas esas cosas son datos que van a encontrar cuando se encuentren con descripciones de microorganismos. Ahora, en esta parte de la clase, quisiera poner un poco de nombre y apellido a algunos grupos de microorganismos, que son los que ustedes en su mayor parte estuvieron viendo, y empezar a ser más concretos, ¿no? En hablar de grupos de microorganismos concretos. Entonces, empezando por esto, el BROC, uno de los grupos de microorganismos que define, son estas gamma proteobacterias. Está constituida por más de 1.500 especies, divididas en 15 órdenes. O sea, hay un montón de especies diferentes metidas dentro de estas gamma proteobacterias. Y esas especies están agrupadas en órdenes diferentes que están metidos dentro de este grupo. Nosotros vamos a ver 3 de esos órdenes, las enterobacterias. El representante más importante de este orden es Escherichia coli, que es una bacteria muy conocida, importante. También hay un orden que tiene que ver con las pseudomonas, y acá también hay muchas especies que son importantes por su capacidad de degradar contaminantes. En procesos de bioremediación hay muchas especies de pseudomonas que son muy útiles
y finalmente otro grupo que son los vibrionales. Los tres forman parte de esto que es las gamma proteobacterias. Acá está como la clasificación taxonómica de Linneo. Gamma proteobacterias estaría dentro del taxón, que sería una clase, y el orden sería enterobacteria. Hay distintas familias, esta es una familia, y este es el género y esta es la especie. Entonces, vamos a hablar de alguien en concreto, nombre y apellido es Escherichia coli. Es esta especie que forma parte de este grupo conforme lo define el Brock. ¿Qué tiene de importante esta especie? Bueno, estas slides surgen de un trabajo de otro año. Lo que les había pedido a los alumnos en esa oportunidad fue que hicieran como un cuento, que se pusieran como si fueran ellos, el microorganismo que les tocó, y contaran cómo eran en primera persona, ¿no? Esa era la tarea, tenía que ver con eso. De hecho, lo hice yo de ejemplo, para que pudieran tomar un ejemplo, y me conté como si yo fuera E. coli, ¿no? Entonces digo, estoy formada por una única célula, que tiene forma de bastón, por eso me dicen que soy un bacilo. Además, pese a que soy optimista por naturaleza, soy parte de las gram negativas, algo que claro que no tiene nada que ver con mi estado de ánimo, sino con el color que presenta la atención de Gram. Le puse un poquito de toque de humor a esto. Vivo en el intestino de los humanos. Soy una anaerobia facultativa, es decir, puedo vivir en condiciones aerobias o anaerobias, puedo vivir en las dos. Para obtener la energía puedo hacer distintas cosas, puedo hacer respiración aerobia, fermentación. Esto también es muy común en los microorganismos. Por ahí, como lo presenté yo, pareciera que los microorganismos o hacen una cosa o hacen otra. Y lo más común es que hagan varias, ¿sí? El coli, por ejemplo, puede hacer todo esto. Entonces, dependiendo si hay oxígeno o no hay oxígeno, puedo hacer alguna de estas. Soy un comensal, esto también les dije que es importante, establece una relación con nosotros, con los seres humanos y con otros animales. Y es importante en ecología, porque E. coli es un bioindicador de aguas contaminadas con materia fecal, ¿no? Cuando uno hace un análisis de agua, una de las cosas que se fija es la presencia de bacterias coliformes como E. coli, ¿sí? Y si hay E. coli, uno puede decir, por ahí este fluente está siendo objeto de descarga de fluentes cloacales, ¿sí? Esto puede ser una conclusión. No es el único bioindicador, hay otros bioindicadores que se utilizan para ver el estado del agua, para evaluar el estado del agua, pero E. coli es uno de los más conocidos y más utilizados. Además, E. coli es un organismo modelo, es decir, es un organismo del cual se conoce muchísimo en biología. Se ha estudiado mucho, hay muchos protocolos para hacer cuestiones de ingeniería genética, de biotecnología, que son algunas de las cosas que vamos a ver en la segunda parte, que se hacen utilizando esta bacteria. ¿Por qué? Porque se conoce su genética a la perfección, se conoce la secuencia de su ADN, se conocen las enzimas que tiene, se conocen cómo funcionan esas enzimas, en fin, se conocen todos los procesos metabólicos en detalle más que cualquier otro microorganismo. Entonces, eso hace que sea muy utilizado en los laboratorios. Además, tiene una ventaja, que es que se divide muy rápido. Fíjense que cada 20 minutos se reproduce. Eso, en 10 minutos nos volvemos a conectar, por favor. Eso es bueno, porque quiere decir que rápidamente puedo tener una colonia de muchas células, rápidamente. Es fácil de cultivar, es otra cosa importante, porque a veces cultivar microorganismos en laboratorio no es sencillo, no sabemos qué es lo que necesita el microorganismo y no logramos que crezca. Bueno, en este caso E. coli se sabe perfectamente qué medio de cultivo utilizar para tener E. coli y que sea estable, que no se muera. Entonces todas esas cosas hacen que sea un organismo modelo, ¿no? Que sea utilizado para muchos protocolos de biología molecular, de ingeniería genética. Dentro de las gamma proteobacterias también tengo otro grupo de bacterias muy importantes que son las pseudomonas, ¿no? Las pseudomonas tienen también distintas cuestiones por las que son importantes. Por ejemplo, son las causantes en general de las enfermedades oportunistas en los hospitales. Son las causantes de
que en general en la última etapa de la enfermedad del HIV, cuando el sistema inmune está deprimido, o sea, cuando tengo SIDA, es muy común que se produzcan complicaciones con neumonías vinculadas con este microorganismo, ¿no? Que está por todos lados. Pero además de estas cuestiones que son negativas, las pseudomonas son muy importantes porque en materia ambiental, porque tienen muchas enzimas diferentes que tienen la capacidad de degradar contaminantes. Entonces hay una oportunidad de usar estos microorganismos para biorremediar sitios que estén contaminados. No son las únicas, acá tienen una lista de microorganismos, acá están las pseudomonas. SPP son distintas especies del género pseudomonas, hay distintas especies que tienen la capacidad, cada una, de degradar estos compuestos químicos, como el benceno, el antraceno, hidrocarburos, el PCB, ¿sí? Bueno, como dije, hay otros microorganismos, algunos de los cuales por ahí le tocaron también alguno, que también tiene capacidad de degradar compuestos, pero las pseudomonas son muy importantes en ese sentido. Hay muchos trabajos, si ustedes buscan en internet, de degradación de compuestos contaminantes mediante el uso de estas bacterias. El tercer grupo que define el Brock dentro de las gamma o proteobacterias son estas bacterias vibrionales. Bueno, acá algunas cosas ven que se utilizan para describir microorganismos, no forman esporas. Esta es una cosa que también suele utilizarse para caracterizar microorganismos, si puede formar esporas o no. Peroxidasa positivos, la oxidasa es una enzima que está presente en algunos microorganismos y en otros no, y hay kits de laboratorio que permiten determinar si un microorganismo tiene esa enzima o no, y es un criterio para clasificar microorganismos, similar al de la tensión de Gram, ¿no? Uno puede usar una tensión de Gram para saber si lo que tiene es un Gram positivo o Gram negativo. Uno puede usar una prueba de oxidasa para saber si es oxidasa positivo o negativo, y eso ya restringe la cantidad de microorganismos con las que uno puede tener ahí. Por ahí no me dice exactamente qué microorganismo es, pero ya sé que no es estos tantos porque no tienen oxidasa o porque tienen oxidasa. Dice que la mayoría de las bacterias bioluminiscentes pertenecen a este orden, o sea, las bacterias que tienen la capacidad de generar esa luminiscencia. Y una muy importante dentro de este grupo es el Vibrio cholerae, que es la bacteria que causa la enfermedad del cólera. ¿Sí? Es una enfermedad que se transmite por el agua, y estas bacterias que están en el agua tienen la particularidad de fabricar una toxina que hace que las células del intestino pierdan agua, saquen todo el agua y genera diarrea. Y la diarrea lleva después a complicaciones mayores a las personas que tienen cólera. Otro grupo que a alguien le tocó definir, que está puesto en el blog, son estas bacterias desasimiladoras sulfato-reductoras. Este término desasimiladoras, por ahí lo vieron, a alguno más le tocó o lo leyeron. La desasimilación, dice, se trata de la descomposición de sustancias complejas en otras más simples, aptas solo para excreción con liberación de energía. Entonces, cuando parto de sustancias complejas y llego a sustancias más simples y eso lo utilizo para generar energía, hablo de un proceso de desasimilación. O sea que estas bacterias utilizan el sulfato para generar energía. Es un proceso de desasimilación. Dice, las bacterias reductoras del sulfato obtienen su energía acoplando la oxidación del hidrógeno o compuestos orgánicos a la reducción del sulfato. Es decir, el sulfato va a aceptar electrones que van a venir o bien de un compuesto orgánico. Si es un compuesto orgánico, ¿qué tipo de metabolismo sería? ¿A alguien se le ocurre? El aceptor de electrones es el sulfato y el donador de electrones es un compuesto orgánico. ¿Alguien me tira una opción de las que di antes? ¿Aerobio? En principio, lo importante es parte de un compuesto orgánico. Si parte de un compuesto orgánico, ¿qué puede ser? Dióxido de carbono. No, pero ¿qué tipo de metabolismo parte de un compuesto orgánico?
¿Qué tipo de si van a generar energía a partir de un compuesto orgánico, ¿de qué tipo de metabolismo hablo? Fotosíntesis. Fotosíntesis no parte de la fermentación. fotosíntesis produce un compuesto orgánico. Yo digo utilizo la fermentación, parte de un compuesto orgánico y llega otro orgánico. Pero si hablo de un compuesto orgánico, parte de un compuesto orgánico y el aceptor de electrones, o sea, es diferente del oxígeno, o se da en condiciones de anaerobiosis, si quieren, esto es un ejemplo de respiración anaerobia. Entonces, los sulfatos reductores, repasen esto, chicos, porque esto sí es para el parcial de ahora, ¿eh? Miren que en el parcial vienen preguntas de este tipo de qué es respiración, qué es fotosíntesis, qué es respiración anaerobia. Estudien eso, vean el link que les mandé antes, porque es importante que sepan eso. Parte de las sulfatos reductoras hacen respiración anaerobia, es decir, parte de un compuesto orgánico y utilizan como aceptor de electrones al sulfato. Y otra parte de bacterias reductoras hacen litotrofia, porque parten del hidrógeno, obtienen energía de un compuesto inorgánico como es el hidrógeno, y el aceptor de electrones es el sulfato. Entonces, dentro de estas tienen esos dos tipos de metabolismo, aquellas que hacen respiración anaerobia y aquellas que hacen litotrofia. Son responsables cuando el sulfato acepta los electrones, se transforma en ácido sulfídrico, ¿sí? En H2S. Y eso es lo que da el olor a podrido que muchas veces pueden sentir en el agua estancada. A veces el olor a podrido tiene que ver con la presencia de estos microorganismos y la generación a partir de estos procesos de ácido sulfídrico. Acá es lo que les decía, ¿no? En términos de donadores de electrones, este grupo tiene tanto organótrofos son los que hacen respiración a partir de un compuesto orgánico, obtienen su energía, como litótrofos, que son los que obtienen energía a partir de un compuesto inorgánico. Acá les dan ejemplos de los compuestos orgánicos que pueden utilizar para generar energía, o también lo pueden hacer como litótrofos a partir del hidrógeno. Este es un ejemplo con nombre y apellido de una bacteria sulfato reductora. Este género, el de sulfovibrio, pertenece a ese tipo de bacterias. Después a otras personas le tocó describir bacterias y arqueas que tienen que ver con parte del ciclo del nitrógeno, en particular las bacterias nitrificantes y las desnitrificantes. Acá hay un esquemita del ciclo del nitrógeno. Entonces, lo primero, podemos partir desde acá, ¿no? El nitrógeno que está en la atmósfera, ¿cómo absorbemos, cómo conseguimos el nitrógeno los seres humanos o los animales en general? El nitrógeno que necesitamos para nuestras proteínas. Ustedes saben que las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿De dónde sale el nitrógeno? Sale del alimento. Perdón. Sí. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de tomar nitrógeno del aire y transformarlo en nitrógeno orgánico. Nosotros lo tomamos del alimento. Esto se va a cortar, chicos, nos volvemos a conectar una vez más. Que en el suelo pasaron el ciclo del nitrógeno con las bacterias, ¿no? Sí, en el suelo ocurre, en el suelo y en el agua también ocurre el ciclo del nitrógeno, que es lo que estoy mostrando acá. Entonces, en ese ciclo del nitrógeno intervienen distintos microorganismos, entre los cuales están estas bacterias y arqueas nitrificantes y desnitrificantes, y también están las bacterias fijadoras de nitrógeno, que son otras que le tocó al